Cuando todo falla y nada de lo que vimos anteriormente va bien, tenemos que empezar a resolver problemas que se generan. Y ahí es cuando entran los equipos de rescate o entran cualquiera que tenga que hacer acciones en la montaña para resolver problemas de salud o problemas de extravío en las montañas. Yo voy a hacer una presentación muy sencilla para que ustedes puedan visualizar en la Argentina cómo los distintos escenarios que tenemos van a influir en el tipo de problemática que podemos tener y que esa problemática después cada uno de los equipos que elegimos de rescate que están acá, que son los más representativos de la Argentina, qué es lo que hacen con esa problemática. Pero va a ser algo muy sencillo. Es un problema muy complejo, mucho más complejo de lo que parece. A veces creemos que, digamos, existe un problema, sale el equipo rescate y, fácil, accede, etcétera, y resuelve problemas. Y esto no es así, porque hay un montón de elementos involucrados y los equipos van a presentar, los que están ahora de alguna manera invitados para presentar, van a ver también cómo se entrenan, qué tipo de, cómo se conforman. Algunos tienen una antigüedad, son muy antiguos, como la Comisión Auxilio de Montaña del Club Andino Bariloche, que cumple 90 años. Así que bueno, la idea es un poco presentarles un panorama general sobre lo que serían las montañas en Argentina y los lugares que elegimos ahora para esto, sin que ello vaya en detrimento de las otras montañas que tenemos y que es muy grande. Entonces la idea es presentar, digamos, estos escenarios, como les dije, cómo condicionan los problemas de salud de estos escenarios, porque son muy distintos, y cuáles son los problemas que suceden con esto. Esto sería bien. Tenemos muchas regiones. Ahora van a ver en general cómo dividimos los Andes, pero acá hemos elegido las tres más significativas por varios motivos. Uno, por el volumen de personas que acceden a la montaña en estas regiones, y segundo, porque existen organizaciones que están bien organizadas para asistir los problemas de salud que puedan surgir en esos lugares. Bien, entonces tenemos por un lado los Andes centrales, donde está el Parque Provincial de Aconcagua, que acaba de mostrar perfectamente bien Miguel, y me va a cortar la presentación bastante. Después tenemos los Andes de la Patagonia Norte, que es en el área donde estamos, que incluye también el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es donde estamos, y el Club Andino Bariloche con su comisión de auxilio nos va a presentar ahí. Y por último tenemos los Andes, la Patagonia Austral, que está representada desde, digamos, de alguna manera desde Chaltén hacia el sur e incluye también Tierra del Fuego. Hay otras áreas también, de alguna manera, que son importantes y que están en mucho desarrollo. Por ejemplo, los Andes del norte, Catamarca, Salta de La Rioja, que están en el límite con Chile, ahora voy a mostrarlo, con Chile y con Bolivia y con Perú. Estos están el montañismo en estas áreas está desarrollándose a un paso muy grande y están empezando a tener problemáticas porque ahora voy a mostrar simplemente un par de imágenes para que vean la accesibilidad, y entonces eventualmente en los próximos años, si nos volvemos a juntar en alguna conferencia y se habla de esto, habrá comisiones de auxilio que están trabajando ahí. Esto sería en Catamarca, que son extensiones enormes, tenemos la concentración de 6.000 más grande del mundo en esta zona, y las extensiones son gigantes y no hay nada, ni siquiera caminos o accesos. Los accesos a las bases de la montaña, este es el Pisis, ahora está un poquito más desarrollado, este es un salar gigante, y hay montañas como esta, que es el Tres Cruces, que como verán, esto es absolutamente, ni siquiera hay agua, hay que portearse el agua, porque el agua que hay es agua, digamos, que es sulfurosa, es agua volcánica. Entonces es todo un tema, porque acá sí hay agua, pero en toda la marcha. Esto simplemente para ilustrar
que hay extensiones en Argentina, en el norte, que para rescatar a alguien en este lugar no hay comunicaciones, hay satelitales o el Enrich o lo que sea, pero para llegar hasta ahí se puede tardar mucho tiempo. Acá tenemos la división donde tenemos Andes de la Patagonia Austral, los Andes de la Patagonia Norte, los Andes centrales y los Andes del norte que acabo de mostrar, ¿sí? Esto es 4.000 kilómetros de montaña, tenemos 4.000 kilómetros que compartimos con Chile y obviamente se extienden los Andes en Bolivia y en Perú mucho más allá. No sería posible que yo pueda presentarle a ustedes la problemática de esos lugares, que es bastante compleja, porque tienen también otra problemática por el tipo de montaña que tienen. En el Parque Provincial de Aconcagua, voy a ser muy breve porque ya Miguel lo mostró, pero digamos, tenemos las imágenes que ya mostró Miguel son más elocuentes que las mías, pero acá agregué este elemento que es el helicóptero, que vamos a hablar un poco sobre la disponibilidad de estos medios acá. Y este es el tipo de montañismo que se hace en Aconcagua, que también lo ilustró perfectamente, mucho mejor Miguel que lo que muestra esto, que es, digamos, es trekking de altitud en la mayoría de la gente, si bien hay escaladas, digamos, súper técnicas, como mencionó Miguel, en la cara sur, o, por ejemplo, la ruta que va por el glaciar de los Polacos es bastante más técnica. Bien, entonces, ¿qué condiciones influyen? ¿Qué condiciones influyen en la problemática de salud que pueden tener los visitantes de estos lugares? Primero, la altitud es una y el clima extremo. Miguel también lo mencionó, y este clima extremo y esta altitud hace que aparezcan determinados problemas de salud que vamos a ver. Tenemos muchos montañistas, de más de 6.000 por temporada, y fíjense que tenemos personas sin experiencia que hace trekking, y algunos inclusive sin experiencia que les venden el programa comercial que pueden hacer llegar hasta alturas, hasta 5.000 metros, hasta campamento base, etcétera. Y hay personas muy experimentadas que hacen altura acá o hacen la parte técnica que sería la cara sur, que son pocos. Y hay poca actividad invernal, o sea, está bastante marcada la temporada en este lugar. Entonces se concentra la actividad básicamente en el verano. Las rutas, a la cumbre son desde un trekking de altura por la ruta normal, que mostró ya Miguel perfectamente bien, a rutas técnicas. Estoy haciendo pasaje rapidísimo por una variedad de cosas mucho más amplia. Este es un dato que no es menor, porque cuando tenemos que pensar que vamos a ir a un lugar donde vamos a ir a hacer actividad en montaña, si nosotros tenemos que pensar, si tenemos un guía, ese guía debería pensarlo. Pero si somos nosotros, tenemos que pensar, ¿qué pasa si me pasa algo, más allá de que me rescaten? ¿A dónde está la asistencia que realmente necesito? Porque si necesito asistencia médica, nos pueden dar unas atenciones iniciales en un lugar o de baja complejidad, pero la alta complejidad, ¿dónde está? Bueno, en el caso de Aconcagua está Uspallata, lo más cercano, 120 kilómetros, y la alta complejidad está en la ciudad de Mendoza, que está a 2 a 4 horas terrestre, si no es que lo vuelan hasta ese lugar, que en algunas ocasiones entiendo que lo hacen. Y... oh, ¿no pasa? Y el otro tema es el tema de las comunicaciones. Las comunicaciones, alguien lo mencionó durante las jornadas, es la columna vertebral de la emergencia. Y sin comunicaciones, creo que fue Luigi que lo mencionó, sin comunicaciones podemos ni enterarnos que algo ha pasado, o tener información totalmente imprecisa, malgastar recursos o, digamos, manejar inadecuadamente. El caso de Aconcagua que tiene comunicaciones óptimas, porque inclusive ahora incluyeron, digamos, Satlink, que tienen internet en todos lados, entonces hay posibilidad inclusive de hacer videoconferencia con un médico, eventualmente, si necesitaran, como para hacer telemedicina. Y tienen en forma permanente durante la temporada servicio médico en varios puntos, una patrulla de rescate organizada que van a presentar, y tienen helicóptero permanente. Entonces Aconcagua es un lugar especial en Argentina, no solamente por esa montaña tan icónica,
sino porque tiene una organización particular y tiene una problemática que está abordada, digamos, y que lo van a presentar Miguel y el equipo de rescate. ¿Cuál sería la problemática más frecuente? Enfermedades de altura, todas las enfermedades de altura, y congelamiento y frostbite y hipotermia, y básicamente tienen poca problemática de trauma o trauma severo, porque es un trekking y no hay escalada donde puede haber mucho más trauma. Bien, este es parte del equipo de los servicios médicos que hay servicios médicos en varios lados, ellos tal vez lo van a mencionar, en varios de los campamentos hay servicios médicos que hacen prevención por un lado y que además están para la atención de los que el equipo de rescate desciende. Seguimos con esta área, Andes, digamos, Patagonia Norte o el bosque andino patagónico, que es totalmente distinto y que en la zona de Bariloche tiene una característica que es muy parecido en aspectos, digamos, del tipo de montañismo al que hay en Europa, con varios refugios que están encadenados y que entonces hay trekking y hay también escalada en roca importante en esta zona, pero es una zona muy rica en muchas actividades de montaña que incluye no solamente el trekking, sino la escalada en roca, ahora vamos a ver, y también la actividad invernal. Es el Tronador, que tenemos glaciares que atravesar, y obviamente ya están viendo que es distinta el escenario que el escenario de la parte norte de Argentina. ¿Sí? Esquí de montaña existe y mucho, y está aumentando mucho, y esto también va a traer una problemática nueva para nosotros en muchos aspectos, porque la gente cada vez está accediendo a las montañas en lugares, digamos, nevados, con pendientes, donde existe la posibilidad de avalanchas. Y tenemos también la escalada en roca, que está muy desarrollada en esta zona, y es uno de los lugares también más icónicos para ello. Por lo tanto, esos escenarios, ¿sí?, hace que, por ejemplo, no hay un problema con la altitud. Hay un clima patagónico que es menos agresivo en algunos aspectos, pero aparece la nieve y aparece el agua que no está tan presente en la zona de Aconcagua, o por lo menos en la zona norte, Andes del Norte. Tenemos una muy alta concentración de visitantes y están en predominio de verano, aunque la actividad invernal está acotada más al esquí en el centro de esquí Catedral, donde vamos a ir esta tarde. También está empezando a crecer toda la actividad de deporte invernal en otros centros que se están desarrollando y en los fuera de pista. Bien, que travesía, escalada en hielo, trekking también, y la escalada deportiva y todo lo que, bueno, es lo que acabo de mencionar. Y el terreno tenemos desde trekking, que es sencillo, sendas sencillas, hasta algunas travesías que son técnicas, escalada mixta, roca y hay glaciar. Estoy simplificando algo que es muchísimo más variado, no estoy poniendo todos los grises que hay, estoy tratando de ejemplificar. La distancia, más o menos, entre 10 y 50, porque acá tenemos alta complejidad. Y pongo relativo, porque tiene alta complejidad para algunos temas, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tiene cirugía cardiovascular o no tiene, por ejemplo, bomba de circulación extracorpórea o ECMO, como para tratar, por ejemplo, problemáticas como hipotermia severa, y entonces habría que derivar o trasladar a estos pacientes a largas distancias, que pueden ser Neuquén o puede ser Buenos Aires, que está a varias horas de vuelo. Las comunicaciones pueden ser en algunos lugares inexistentes, que no haya comunicación radial siquiera, inexistentes hoy con el Enrich o con teléfono satelital. No es que desaparezcan, pero digamos, cuando me refiero a comunicación fluida, no hay comunicación fluida, o hay óptima porque estamos en la zona circundante a Bariloche y hay telefonía celular. Y finalmente los que intervienen son la Comisión de Auxilio de CAP, que Fran lo va a presentar después. El Parque Nacional Nahuel Huapi tiene el grupo de incendios, comunicaciones y emergencias que se dedica a incendios pero colabora en los rescates. Y el helicóptero, que es algo que
han mencionado como un anhelo muy importante, está a veces, cuando está en la época de verano, tenemos que hay helicópteros para el tema de incendios que colabora en los rescates en algunas oportunidades, pero está básicamente por el plan de incendio forestal. Bien, sigamos. ¿Cuál es la problemática de salud entonces? Con los escenarios que vimos, vamos a tener extraviados, grande cantidad de personas, entonces hay búsqueda, search. ¿Okay? Trauma. El trauma puede ser leve, inhabilitante significa alguien que tiene una lesión, una fractura de tobillo, está inhabilitado para trasladarse, no es una lesión traumática grave, depende de las circunstancias, si esto le sucede en medio de la noche en un lugar donde hace bajo cero puede ser muy grave, pero digamos básicamente hasta trauma grave, que puede ser en escalada en roca o puede ser en montañas como el Tronador, donde puede haber caídas importantes, y entonces tenemos situaciones de trauma severos. Congelamiento, frostbite, la hipotermia existe porque hay actividad no solamente tenemos hipotermia en invierno, tenemos hipotermia en verano también, alguien que está extraviado muchos días y han tenido casos de personas extraviadas más de una semana y le encontraban básicamente con hipotermia y aparte deshidratación. Y finalmente tenemos la incorporación que hace unos años han habido cada vez más víctimas de avalancha, algunos con resultados buenos y otros que han fallecido. Entonces la avalancha empieza a aparecer más en nuestro escenario y entonces empieza a aparecer más al escenario de los Alpes. Y acá tenemos una escena que es de la Comisión de Auxilio de Montaña, con una camilla que van a hacer la presentación mañana, la Comisión de Auxilio que es una camilla diseñada acá, que es la camilla Wiña. Bien, ya estoy terminando y vamos a los Andes, que son de Patagonia Sur, el Parque Nacional de Glaciares, que es mundialmente conocido, es una meca del montañismo mundial. En una época era considerado el lugar más difícil de escalar del mundo, y es un lugar absolutamente bello. Y este sería una especie de demostración de todos los picos que todos los que quieren hacer montañismo extremo pueden hacer. Y entonces tenemos también actividades de trekking, bastante frecuente, y tenemos lo que es montañismo extremo, súper extremo, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es la problemática de salud que podría aparecer? Y puede aparecer. Como la altitud en general es menor de 3.500, no tenemos este problema, pero sí tenemos un problema con el clima, que es sumamente agresivo, y el tema del viento que influye no solamente sobre las víctimas, sino también en las posibilidades de rescate cuando usando los vehículos aéreos y el personal que está expuesto a esto. Tenemos una concentración muy grande de visitantes, sobre todo en verano, y un pequeño pueblo se transforma en un monstruo de visitantes en los últimos años. Seguramente van a poder contar de la Comisión de Auxilio que lo que sucede, la mayoría de la gente de este volumen son personas que van a hacer la actividad de trekking, pero hay un grupo de gente extremadamente experimentada que va a hacer montaña técnica. Y tenemos escasa actividad invernal, ¿sí? No significa que no haya, pero es escasa. Y tenemos desde trekking en sendas, que son sencillas, algunas técnicas, escalada big wall, y tenemos glaciares. Entonces, esto de alguna manera va a condicionar. Y lo otro que es importante, y la diferencia, fíjense la diferencia que tenemos en esto, la accesibilidad al hospital más cercano, que es el hospital de Chaltén, es medido en horas, porque no podemos medirlo en distancia, porque es a pie, o sea, están alejados de los caminos, ¿sí? Y después, en todo caso, me corregirá el dato, Carolina, es entre 4 y 15 horas a pie, y como se dice, el hospital es de baja complejidad, el que está en Chaltén, y el de alta complejidad relativo, me refiero de vuelta relativo porque no es la complejidad que tiene un hospital europeo de alta complejidad o argentino de máxima complejidad, está en Calafate a 210 kilómetros, ¿sí?
y la mayoría de los traslados a estos lugares no son aéreos, sino son terrestres. Las comunicaciones pueden ser inexistentes, como relativicé yo el tema de inexistentes, a regulares según donde esté. Si el trekking es en la zona aledaña y ahí puede ser que haya señal, pero en general no hay señales. Nosotros nos alejamos de Bariloche, cruzamos el puente del otro lado del lago Nahuelhuapi que está acá y ya no hay señal de celular. O sea, muy cerca de una ciudad no hay señal de celular. Y los que intervienen son la Comisión de Auxilio en el Chaltén, el Parque Nacional con el mismo sistema de incendio, comunicaciones y emergencias. Gendarmería Nacional entra en juego. Gendarmería Nacional es la fuerza de la frontera, es como la policía de la frontera, acá en Argentina, y digamos, intervienen en esta área y también intervienen en el área norte que mencioné al principio, que está bastante despoblada, no hay comisiones de auxilio, y los que intervienen en general es Gendarmería porque está en las fronteras y estas montañas están en las fronteras. Y el helicóptero, si tienen, también nos aclararán mejor los de la Comisión de Auxilio, es poco frecuente y es difícil de conseguir. O sea, no tenemos esta herramienta que es muy buena, tiene sus limitaciones, por supuesto, no es magia, y necesitamos un desarrollo del área de la evacuación aérea porque no la tenemos desarrollada, simplemente se hace como un complemento. No es que tengamos, salvo Aconcagua, no tenemos, digamos, medios aéreos de evacuación entrenados para hacer, por ejemplo, short haul o long haul o ese tipo de extracción. Así que bueno, ¿cuál es la problemática de salud? Trauma inhabilitante a grave. Lo mismo que puede pasar en el trekking. Lesiones esqueléticas que no son críticas, pero que requieren evacuaciones, ¿sí? Y acá vemos una evacuación terrestre y ellos van a mostrar mucho más de esto. Y podemos tener trauma grave por el trauma en las grandes paredes y con el cambio climático, la caída de rocas cada vez más frecuente, hay cada vez más posibilidades de trauma severo en rutas clásicas que antes no había. Los extraviados es un tema también bastante frecuente para hacer search and rescue, y como el clima es un clima, digamos, bastante agresivo, podemos tener hipotermia y congelamiento, ¿sí? Entonces la idea es, el mensaje que yo quiero transmitir acá, estoy simplificando una problemática muy importante, mucho más importante de lo que uno a veces puede imaginar, porque intervienen tantos factores, intervienen tantas instituciones. Cuando nosotros tenemos que acceder a, por ejemplo, a los medios como un helicóptero, los helicópteros en general, hay pocos helicópteros civiles y la mayoría son helicópteros que son de las fuerzas, o sea, de la Fuerza Aérea o del Ejército o de, digamos, contratados para el incendio, o sea, son del gobierno. Y estas gestiones a veces no son prósperas porque no consideran esta actividad como prioritaria. Es un tema de debate interesante que no voy a extender. Bien, fíjense que lo que quiero que se lleven es que hay en nuestros Andes hay una variedad enorme de posibilidades de montañismo, extraordinarias y interesantes, demandantes, y también hay una variedad enorme de problemáticas de salud que tenemos que abordar, ¿sí? Entonces, esto es un dato importante. Estamos hablando de rescate de montaña, y rescate de montaña significa hablar de víctimas. Y las víctimas tienen problemas de salud y tenemos que pensarlo globalmente. No solamente lo saco, sino cuánto tardo en llevarlo hasta un lugar para que el resultado final, el outcome, sea bueno. Porque si no, lo único que hacemos somos, digamos, conductores de ambulancias, digamos, de alguna manera terrestres o a pie, y no estamos asistiendo a la víctima para que tenga el mejor resultado pensando en la globalidad. Las comunicaciones son un tema muy importante, van en desarrollo, ha cambiado mucho en los últimos años las comunicaciones, no tanto las del celular, pero con otras, aparición del Enrich, han mejorado bastante las posibilidades, y ahora aparecen también otras opciones como
en lugares más organizados donde haya comunicación mediante internet con Satlink y ese tipo de comunicación. Esto es un dato clave en la Argentina. Tenemos lugares que son muy remotos y aunque estén cerca de una comunidad, relativamente cerca, los tiempos de evacuación son tan largos que esto se transforma en algo absolutamente remoto. Y esto es algo que tenemos que tener presente porque si no, digamos, no vamos a entender cómo resolver la problemática de alguien que tiene un problema leve, por ejemplo, una fractura de tobillo en una montaña de complejidad baja, se transforma en una pesadilla para poder movilizar y necesita una cantidad de gente enorme, como seguramente va a comentar la Comisión de Auxilio de Chaltén o de Club Andino Bariloche, para sacar a alguien que tiene un problema que en la ciudad es una cosa tan sencilla como una fractura de tobillo, lo lleva un taxi hasta el hospital. Bien, y tenemos desde esto organizaciones muy entrenadas, como van a ver, hasta arréglensela por su cuenta, on your own. Así que esto es un poco la idea de presentarles a ustedes una especie de panorama general para introducir después ahora a cada una de las comisiones para que se explayen un poco más en esto. Pero quiero recordarles que elegimos 3 entidades para presentar acá, pero que tenemos una problemática muchísimo más amplia que no está cubierta por comisiones de auxilio, o hay comisiones de auxilio. Bueno, por ejemplo, acá tenemos a Juan, que es de la Comisión de Auxilio de Montaña del Parque Nacional Lanín, de la zona más al norte de aquí, que también tenemos una problemática de cambios permanentes con quién se hace cargo, quién no se hace cargo. Y lo otro que también existe es esto. Tenemos, digamos, salvo en lugares que ya están establecidos, como por ejemplo, seguramente la historia de la CACS de Bariloche ha pasado por muchas partes de cambios políticos, y quién se hace cargo, quién no se hace cargo, quién lidera, y hay lugares donde ya lograron establecerse. En muchos lugares en nuestro país esto es una pelea de alguna manera. Si es del ejército, el ejército se hace cargo y no entran los civiles, y si es un civil, la gendarmería no va, o si va, y esto tenemos que trabajar mucho sobre esto, a diferencia, que después lo vamos a ver en el panel de discusión, de otros lugares que tienen esto ya resuelto. Así que les agradezco y ahora les doy lugar a la presentación de, creo que empezaba a seguir vos, ¿no?